Muy bien. Entonces, vamos a hablar un poco de la artroplastía de hombro ahorita. Vamos a ver, entonces, bueno, la artroplastía de hombro, pues vamos a hacer o puede ser secundaria a diferentes causas, ¿no? Como primarias, por llamarlo así, o a diferentes tipos de lesiones. Entonces, bueno, fracturas de la extremidad proximal del húmero, artrosis glenohumeral y artritis reumatoide. Aunque, por ejemplo, en los últimos años las prótesis invertidas de hombros se están mostrando como una opción eficaz en el tratamiento de la artropatía, perdón, de hombro asociada a la rotura del manguito rotador. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que en ocasiones se está tomando la decisión médica de utilizar una prótesis en casos también de lesiones de manguito rotador crónica. Esto evidentemente se tendría que considerar de manera pues bastante objetiva, en el sentido de qué tanta disminución o no del espacio puede existir, qué tantas consecuencias funcionales están teniendo o no un paciente y, bueno, en relación a ello, pues tomar la decisión, ¿no? Pero bueno, como platicábamos, una fractura de la extremidad proximal o bien una ruptura también, por supuesto, de alguno de los tendones de manguito rotador, que el más común va a ser, evidentemente, el supraespinoso. Entonces, nos puede llevar justamente a la necesidad inminente de una cirugía, ¿no? Que en ese caso, pues prácticamente es la única opción. Entonces, bueno, esas podrían ser algunas de las causas. También el desgaste avanzado, como platicamos de la artrosis, ¿no? O una fractura que haya tenido algún tipo de desplazamiento, y evidentemente esto nos generaría muchas complicaciones a nivel funcional. Algunas de las indicaciones del recambio protésico del hombro. ¿Cuándo vamos a considerar? Cuando principalmente el trauma, por supuesto, ¿no? Pero si te llega un paciente con qué características, es muy importante que tengas o tomes la decisión de derivarlo al ortopedista o traumatólogo para que pueda revisar, ¿no? En caso de que sea necesaria la prótesis y en caso también de la posibilidad del paciente. Por supuesto que si no es una posibilidad o si el paciente no tiene la posibilidad o tiene alguna comorbilidad que le impida someterse a la cirugía, pues siempre va a haber opciones, ¿no? Fisioterapéuticas que podremos utilizar para al menos aminorar un poco la molestia o buscar conservar en medida de lo posible, lo más que se pueda, la función, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver, indicaciones de recambio protésico. Podemos tener fracturas complejas de la extremidad proximal del húmero. Entonces estamos hablando prácticamente de la cabeza humeral o esa zona cercana, ¿no? O proximal, que podría estarme afectando la función como platicamos, ya que podría verse, pues, vamos a decir, interviniendo, ¿no? En el espacio articular. La necrosis avascular de la cabeza humeral, por supuesto que si tenemos una necrosis, pues será necesario también someter al paciente, ¿no? Al recambio protésico. La artrosis de la articulación glenohumeral, yo aquí especificaría en grados ya avanzados, ¿no? Artritis reumatoide y otras artropatías inflamatorias, igual, ya lo habíamos platicado, artrosis y artritis, en los dos casos estamos hablando de una degeneración de las superficies articulares y esto cuando tengamos algún tipo de patología avanzada. Algún tumor óseo que esté relacionado directamente con la zona, por supuesto que si es maligno con mucha mayor razón, e infecciones de la articulación que conlleven a su destrucción, como podría ser justamente una artritis infecciosa. Entonces, cualquiera de estos casos son posibles, ¿no? O son en muchos casos necesarias la intervención quirúrgica. Si tú detectas alguna situación atípica en un paciente, algo que no cuadra en los síntomas, en la sintomatología y en los signos de tu paciente, siempre es importante corroborar con el médico para ver que no esté pasando algún tipo de situación extraordinaria, ¿no? ¿Qué consideraciones ustedes tendrían o qué consideraciones considerarían indispensables para mandar a un paciente referido al traumatólogo por una situación como que se salga de la normalidad? ¿Qué creen que podría pasar o qué creen que podrían encontrar que sería prácticamente una urgencia mandar al paciente con el traumatólogo? Podría ser un dolor muy intenso que no cede ni con analgésicos. Ok, un dolor muy intenso. Bueno, evidentemente, en teoría nosotros no le estamos dando analgésico, ¿no? Entonces, en realidad, incluso si el paciente lo está tomando, si es demasiado intenso, pues sí, probablemente ya
sería necesario enviarlo al médico o inclusive desde que llega. Si ves que es un dolor extraordinario, ¿sí? Extraordinario, ni siquiera nos esperaríamos a ver si algún medicamento le hace, pues, efecto, ¿no? Realmente, si ves que es un dolor fuera de lo común, ¿no? Porque hay dolores muy fuertes y molestos en hombro, pero son hasta cierto punto tolerables, pero si ves que algo ya está fuera de lo común, ahí sí, de manera inmediata habría que ver, ¿no? Ya sea una radiografía y mandarlo directo al trauma o directo al trauma o al médico correspondiente, ¿ok? ¿Qué otra cosa? Pues además de o sea, de llevarlo como con el traumatólogo, o sea, me imagino, no sé si por ejemplo el dolor del brazo, si es en el caso que fuera el brazo izquierdo y se va como al pecho, pues también sería como indicio de a lo mejor un infarto o algo así, como problema en el corazón. Sí, si llegaras a detectar que el dolor no es típico, ¿no? Y que más bien estás sintiendo que es muy característico del dolor, por ejemplo, cardíaco, ¿no? Del miocardio, una sensación de opresión, que pues están presionando, esa es la descripción exacta, ¿no? Del dolor, que es una presión sobre el pecho, pues de manera inmediata a urgencias, ¿no? No vas a esperar una cita, por supuesto, sino que mandas al paciente a urgencias. ¿Ah? ¿Qué otra cosa? Si notamos que hay una luxación. Muy bien. Si tú lo notas o sospechas, por ejemplo, ¿no? De una luxación, si no estás seguro, mejor, ante la duda, mejor asegúrate, ¿ok? Si tienes un movimiento así extraño, a veces sorprende la tolerancia al dolor del paciente. Entonces llevan pacientes que tienen movilidad, a lo mejor un poco limitada, ¿no? Pero a mí me ha tocado ver a un paciente que llega, que se cayó hace una semana y pues era un niño, por ejemplo, ¿no? Se cayó un miércoles, lo veo yo el siguiente miércoles, llevaba con una venda ahí mal puesta que ya hasta le había sacado un poquito de irritación en la piel, como cortaditas y todo. Levantaba el brazo más o menos a 160, 170 grados de flexión, ¿no? Y de abducción y le molestaba, pero ni siquiera era como que llorara o sufriera, ¿no? Y pues me pareció que había algo raro, no le encontraba como todo el sentido clínico, le pedimos una radiografía y lo que tenía era una fractura de clavícula, ¿no? Entonces, ante la duda, que ahí se me hubiera ocurrido empezarle a hacer otro tipo de trabajo, ¿no? O algo, sí podría incluso haberlo empeorado. Entonces, es muy importante que ante una duda de ese tipo, si no estás seguro, si algo no cuadra con el, pues sí, literalmente con el cuadro clínico, ¿no? Es mejor asegurarnos con una radiografía o en su caso enviarlo o referirlo al profesional pertinente para evitar más bien meternos nosotros principalmente en problemas legales, ¿no? Y más que nada, pues afectar al paciente. ¿Qué otra cosa? Si tiene radiografías y se ven prominencias óseas anormales. Si tiene radiografías y hay algo que nos indique que podría ser un tumor, por ejemplo, o bien algo que no cuadra, que te diga, no, estaba bien, ¿no? Empecé con dolor leve hace una semana y ahorita ya no puedo mover el hombro, lo reviso si en pasivo tampoco. No sé, te dice que se sometió a lo mejor a algún tipo de tratamiento donde hubo, no sé, le inyectaron o le infiltraron alguna cosa, pues te podría estar haciendo pensar que podría haber generado una artritis infecciosa, ¿no? Que en prácticamente días se destruye la articulación. Entonces, en ese caso es muy importante que en cuanto se detectara, mandarlo al médico para poderlo controlar y evitar que siguiera avanzando la destrucción de la articulación, ¿no? Pero bueno, entonces ante situaciones excepcionales que tenemos duda, ¿no? De cuál es la situación real o qué tanta afectación está presentando, pues en esos casos, de manera inminente, necesitamos hacer el, pues referenciar al paciente, ¿no? Con el médico o el especialista adecuado. Ahora, en tipos de prótesis, pues vamos a tener tipos de prótesis parciales y tipos de prótesis totales, al igual que en la cadera, ¿no? Posibles complicaciones que podríamos tener una inestabilidad, podríamos tener luxaciones también aún ya colocando la prótesis, aflojamiento de componentes protésicos, ¿no? O sea, ya de manera directa, la fijación de la prótesis con el hueso, alguna fractura, infección, lesiones de manguito rotador secundarios a, pues, algún mal procedimiento que se haya realizado durante la cirugía o bien alguna alteración neurológica que también sería muy mala, ¿no? A nivel funcional para nuestro paciente. Entonces, bueno, esas son posibilidades que se pueden llegar a presentar. Algunas complicaciones de la artroplastia de hombro, que las mencionamos de manera general, pero aquí vamos a ver algo de
porcentajes, ¿no? Infecciones, por ejemplo, ¿no? Que tenemos aquí, superficiales hasta el 6%, profundas menos del 2%, y parálisis nerviosa preoperatoria, ¿no? Que esto podría ser derivado, por ejemplo, de una fractura que haya tocado el nervio periférico. Tenemos axilar hasta 13%, radial menos del 1%, el mediano menos del 1%, músculo cutáneo menos del 0.5% y el plexo braquial hasta 6% llega a generarse. Parálisis nerviosa postoperatoria, ¿sí? Transitoria, por ejemplo, hasta el 5%, axilar menos del 1%, radial menos del 1% y permanente prácticamente no está reportado. Fractura intraoperatoria, que se fracturan durante la cirugía, menos del 1%, postoperatoria periprotésica hasta 2%, inestabilidad, traslación anteroposterior excesiva, sería hasta el 7% llegan a presentarlo después de la cirugía, o una luxación hasta el 5%. Problemas tuberositarios, entonces aquí podríamos tener varias opciones, ¿no? Sería malposición intraoperatoria, 27%, desprendimiento y migración hasta el 23%, alguna reabsorción, ¿no? De algún injerto, por ejemplo, que sea colocado hasta 7%, falta de consolidación hasta el 17% y malunión 39%, que es bastante alto, ¿no? Estos, si ustedes observan todos estos, sí está bastante alto el porcentaje. Rotura de manguito rotador, migración proximal hasta el 23%, problemas de componente humeral, una retroversión más de 40 grados, sería hasta el 39.1%, y una anteversión más de 0 grados, por decirlo así, 0%. Altura de prótesis, prótesis mayor a 10 milímetros muy larga hasta el 26%, mayor a 10 milímetros que sea muy corta, o sea, que sea demasiado corta por más de 10 milímetros, o sea, demasiado larga por más de 10 milímetros, muy corta 36%. Líneas radiolucientes 32%, revisión por pérdida de vástago cementado 1%, osificación heterotípica. Bruker, ¿no? Que son una clasificación de las consolidaciones también. Tenemos grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4 del 0 al 17%, 0 al 7%. Cambios degenerativos glenoideos a nivel radiográfico 35% hasta el 35%, ¿no? Requieren reintervención hasta el 4%. Y rigidez que requiere liberación. O sea, aquí nos estamos refiriendo a pacientes que eran tan limitados a nivel del rango de movimiento que necesitan volverlo a meter a cirugía para hacer una movilización intraquirófano, ¿no? Para intentar ganar algo de movimiento. Y bueno, una distrofia simpático refleja hasta el 4%. Entonces, bueno, hay muchas posibles, ¿no? Afectaciones o muchas posibles complicaciones de los pacientes que hay que tener en cuenta y estar pendientes más que nada de ellos, porque si en caso de que se llegue a presentar algo, ver si hay alguna solución o referirlo en su caso, ¿no? Es crítica la adecuada y temprana rehabilitación para la consecución de unos resultados óptimos. En este tipo de tratamientos, ¿no? Que son muy invasivos, que son pues muy al final demandantes, ¿no? Para el paciente, para su recuperación, es indispensable que entremos de manera temprana a su rehabilitación. Prácticamente después de la cirugía podríamos estarlo trabajando al día, 2 días después de que se sometió al proceso quirúrgico, que sería lo ideal, evidentemente, teniendo en cuenta pues los cuidados, indicaciones y contraindicaciones de acuerdo a la etapa y el periodo de evolución que lleva el paciente, ¿no? Dentro de los cuales se encuentran alivio de dolor, mejora funcional como los aspectos más destacados, y la recuperación de la movilidad de hombros suele ser limitada. ¿En realidad se puede lograr una recuperación prácticamente completa después de una cirugía? Sí. Tenemos que ser muy precisos en el tratamiento, tenemos que ser muy específicos, tenemos que ser muy cuidadosos, no hacer nada de menos, pero tampoco hacer nada de más. Si haces algo de más, puedes echar a perder la cirugía. Si haces las cosas de menos, puedes derivar en una capsulitis adhesiva, que pues entonces nos generaría muchísima limitación y un retraso bastante importante, ¿no? En el progreso y, por supuesto, en la alta al final del paciente, ¿sí? Entonces, bueno, por supuesto que en una etapa inicial, recién operado, 1 día, 2 días de cirugía, necesito concentrarme en el alivio de dolor y poco a poco la mejora funcional, pero al final la mejora funcional va a ir de la mano del arco de movimiento, entonces tendremos que hacerlo de manera progresiva, ¿bien? Aquí hay algunas imágenes que podemos apreciar justamente
de prótesis, ¿no? En el hombro, este dice estudio radiográfico del hombro antes y después de colocar la prótesis de un paciente con artrosis. Si ustedes observan aquí, prácticamente ya no tenemos espacio articular, está prácticamente en contacto la glena con la cabeza humeral, hay presencia de esclerosis subcondral, presencia de ciertas deformaciones pequeñas que son osteofitos, ¿no? Y por supuesto que seguramente el paciente tendría una pérdida de función. Ahora, aquí después de la prótesis, que fue una prótesis parcial, ¿sí? No se ve que hayan recubierto prácticamente la zona de la glena, solamente sustituyeron la cabeza del húmero. Entonces vemos un espacio conservado en esta zona, ¿no? Ya a diferencia de esta, bueno, evidentemente pues todos los bordes ya lisos, sanos, por decirlo así. Entonces, bueno, aquí vemos un componente humeral de la prótesis de hombro con vástago que permite su fijación a la diáfisis y a la cabeza. Este estaría haciendo las veces de la cabeza humeral. Esto entraría ya en la diáfisis para fijarse. Aquí se ve, ¿no? Dentro de justamente el canal de nuestro hueso. Aquí tenemos, bueno, un esquema de la prótesis bipolar Global Advantage, Shoulder System de DePuy Orthopedics, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos viendo el componente glenoideo. Esto es lo que no se alcanza a ver aquí, no se colocó, ¿no? Que si ustedes lo observan, lo encajan prácticamente en la escápula con estos tipo clavitos, y entonces esto ya estaría cubriendo prácticamente la zona de la glena. Esta sería la que va a ser la cabeza humeral, la manera en que se arma prácticamente, dos piezas aquí, el tallo, ¿no? Y unida pues se vería de esta manera. Aquí igual estamos viendo, esta ya estaría colocada, está el tallo humeral dentro del canal de la diáfisis, tenemos justamente sustituida completamente, ya no hay cabeza humeral del hueso natural, como lo pueden ver aquí, se corta, se sustituye por esta pieza y esta es la que hace como cabeza humeral. Y la glena, en caso de ser necesario, como platicábamos, se pone este recubrimiento encima, se encaja así en la escápula y de esa manera ya no hay roce, ¿no? Entonces, bueno, ahí podríamos estarlo bien. Dice esquema de prótesis total de hombro con componente humeral y glenoideo de diseño modular que permite conjugar diversos tamaños de distintos módulos que la componen. Y aquí tenemos esta que le dicen a la famosa prótesis invertida. La prótesis invertida, ¿qué notan de diferencia entre esta y esta de acá? Lo esférico, que uno es en la cabeza y otro en la glena. Muy bien. La prótesis invertida, la convexidad en este caso la vamos a encontrar en la zona de la glena, mientras que la concavidad, por llamarlo así, en lugar de estar de manera natural, que sería pues literal en la glena, se encuentra entonces donde estaría la cabeza del húmero, ¿no? Entonces esa es la diferencia. Y hay, bueno, prótesis invertida con componente glenoideo esférico y vástago humeral cóncavo, especialmente indicadas cuando existe patología no subsanable de manguito rotador. Entonces esta prótesis suele ser elegida, ¿no? Como tratamiento cuando tenemos ya una lesión más importante, muy importante, de manguito rotador. Entonces, tenemos la prótesis tradicional y tenemos la prótesis invertida. Ahí. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es, me van a ayudar, bueno, primero, ¿tienen alguna duda hasta aquí? No. No, maestra. Ok. Dudas del proceso quirúrgico, de las complicaciones. Ahora, vamos a platicar un poquito. ¿Cuáles creen que sean las principales problemas funcionales que vas a encontrar en un paciente post-quirúrgico? ¿Qué vas a encontrar a nivel clínico? ¿Qué hallazgos vas a tener durante tu exploración? ¿En agudo? Sí, post-quirúrgico. Pues Pues puede sí. ser dolor, debilidad, algún edema. Ok. Dolor, muy bien. Debilidad, ajá. Puede ser edema o inflamación. ¿Qué otra cosa vamos a encontrar? ¿Qué otro hallazgo clínico podemos tener? La Las lesiones cicatriz. locales. Ajá, la cicatriz que puede estar pasando.
Pues si se está haciendo queloide o está cicatrizando normal. ¿Ok? Que está cicatrizando normal. Hay algunas que no son queloides y pueden tener alguna disfunción o no. Pues también puede ser cuando se adhieren, pues limitaría el Ah, movimiento. exacto, ver que la cicatriz esté sana es muy importante, ¿no? Exactamente. Uno, ver si es queloide. Dos, si no es queloide, independientemente, ver si está libre, si está sana, si es móvil, si no está haciendo una retracción de la fascia, justamente, ¿no? Entonces eso es muy importante. ¿Qué más? Podría ser también la integridad neurológica, o sea, que no haya afectado como en algún nervio. Ok. Más bien podría ser una alteración en casos particulares, ¿no? Donde haya afectado algún nervio. Ajá, ¿qué más? ¿Qué otros hallazgos clínicos creen que podamos encontrar? Podría ser pérdida de propiocepción. Por supuesto, pérdida de propiocepción, ¿no? Pero funcionalmente también algo que va a estar muy limitado en un inicio, Los arcos de movimiento. ROMs, ¿no? Arcos de movimiento limitados, bastante dolor, espasmos muy importantes, ¿no? Como decían justamente, debilidad, por supuesto, que vamos a tener después de un proceso quirúrgico, es muy invasivo, afecta, ¿no? Y generalmente, pues aquí en especial, si tienen que entrar dentro de cápsula y todo esto, genera hipotrofia muscular, ¿sí? Y bueno, por supuesto que necesitaremos como uno de los principales objetivos, evidentemente, quitar dolor, pero más que nada, en su momento y de acuerdo y respetando las fases de cicatrización, voy a tener que ganar arco de movimiento, ¿sí? Ganar arco de movimiento para darle funcionalidad al paciente. Al final, el hombro, ¿no? Va a hacer o va a permitir que una persona sea funcional en prácticamente lo más importante que tenemos, que es la mano, aparte de trasladarnos, ¿no? Pero la posición de la mano y colocarla donde te interesa es indispensable para hacer tus actividades diarias y tus actividades de la vida diaria. Si tenemos una afectación importante en hombro, que con una hipomovilidad va a limitar muchísimo en las actividades que puede realizar o no mi paciente, ¿sí? Entonces es fundamental. Ahora, también características clínicas va a depender, por supuesto, de qué tipo de cirugía o a qué tipo de cirugía se sometió el paciente, ¿sí? A qué tipo de cirugía fue sometido mi paciente va a determinar también qué particularidades voy a encontrar entre un paciente y otro a nivel clínico, que es esos hallazgos que estamos haciendo, que vamos a poder realizar por medio de nuestra valoración clínica, ¿no? De nuestras pruebas específicas, de la palpación, de la valoración, por supuesto, neurológica, que va a incluir la valoración de los reflejos miotendinosos, la valoración de los dermatomas, la valoración de la función, ¿no? De los miotomas, la activación muscular, o bien, en su caso, la fuerza, la localización de bandas tensas de espasmos musculares, la identificación de movimientos que pueden ser aberrantes o limitados, para buscar una solución, ¿no? Posterior para mi paciente, ¿va? Entonces, bueno, eso es muy importante destacar, ¿no? En el tratamiento que va a tener mi paciente. Ahora, vamos a ver en fracturas, ¿no? Un poquito, bueno, las fracturas ahorita las vamos a trabajar un poquito más adelante, pero las fracturas van a ir muy relacionadas con lo que estábamos platicando ahorita, que son justamente las posibles limitaciones que vamos a tener con nuestro paciente, por ejemplo, a nivel de rango de movimiento, y una de las principales consecuencias sería, por ejemplo, una capsulitis adhesiva después de una inmovilización, ¿va? Que eso ahorita vamos a hacer una actividad un poquito más adelante. Entonces, ahorita lo que vamos a trabajar va a ser un paciente postquirúrgico de artroplastía total y un paciente con anclaje de tendón del supraespinoso, ¿sí? Paciente postquirúrgico de artroplastía total y paciente con anclaje de tendón del supraespinoso son dos casos diferentes de un paciente con
o con un proceso quirúrgico al que fue sometido, y aquí lo que me interesa es que hagamos una búsqueda pequeña, ¿no?, de 3 artículos diferentes que hablen respecto al paciente posquirúrgico de artroplastía y el paciente posquirúrgico de anclaje de tendón del supraespinoso, o sea, una reconstrucción del tendón del supra cuando hay una ruptura total, ¿no?, que meramente estamos hablando de una disfunción muscular o tendinosa, y en el otro caso estamos hablando de la disfunción articular. Ahora, que yo tenga una disfunción muy importante a nivel tendinoso podría derivar en una lesión o disfunción a nivel articular, ¿sí o no? Disculpe, ¿puedes repetir la pregunta? Sí, si yo tengo una disfunción muscular o tendinosa avanzada, esto podría generarme una afectación articular también. Sí, maestra, porque, pues sí, en el caso de que sea el supra, sabemos que el supra es un coaptador transversal, entonces sí tendríamos una disfunción hacia cargas transversales hacia el hombro y podría generar Sí. problemas con la articulación. Ajá, claro, sí, o sea, va a afectar la función de la articulación y por lo tanto puede aumentar cizallamientos, ¿no? Puede aumentar roces, puede aumentar desgaste y por supuesto que puede generarme como consecuencia una degeneración importante a nivel articular, ¿sale? Entonces, muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Primero vamos a hacer una pequeña actividad. Se van a dividir en 2 equipos, por favor. Vamos a dividirnos en 2 equipos y un equipo va a hacer la búsqueda del paciente posquirúrgico de artroplastia total, otro paciente con anclaje de tendón del supra. Ahí mismo se subdividen, busca cada grupito, ¿no?, un artículo para que sean 3 en total, y de ahí vamos a destacar las características clínicas más importantes que vamos a encontrar de nuestro paciente, y 2, de manera general, cuáles serían los objetivos y el tratamiento más oportuno para este tipo de paciente, por favor. ¿De acuerdo? Y ahorita vamos a continuar con la parte de fracturas. ¿Sí? ¿Dudas? Maestra, ¿eso para cuándo va a ser? Lo que pasa es que yo ahorita voy a tener que salir de ¿Perdón, se te cortó? esa actividad es para ahorita. Es que lo que pasa es que yo tengo paciente ahorita a las 11 y me voy a tener que salir. Sí, los que estén ahorita hagan 2 equipos y ya los que te tengan que salir o algo mandan el trabajo. Pero ahorita la búsqueda sí es para ahorita. Vamos a dar unos minutos para que hagan la búsqueda de los artículos, una revisada rápida y podamos platicarla ahorita en la clase, por favor. Ok, maestra, gracias. Se van a dividir, por favor, en 2 equipos. Ahorita estamos conectados 18 personas. Hagan 2 equipos, por favor. Y rápidamente, o quieren que los haga yo rápidamente. Sí, mejor usted, maestra. A ver, ahí va. Rápido, ¿sale? Adriana Jiménez, Carlos Luna, Diana Génesis, Diego Juárez. 4. No sé quién es pero 5. Giovanni, 6. Joana, 7. Joel Díaz, 8. Y Karen Villalobos, 9. Van a ser un equipo, por favor, que van a dedicarse al posquirúrgico de la artroplastía total. Y Lidia Ávila, Mildred Hernández, Oscar Pérez, Regina Pereda, Ricardo Gutiérrez, Saraí del Río y Víctor Medina. Vamos a pasarles nada más a Karen Villalobos, también va a estar en el equipo 2, por favor. Van a buscar el paciente con anclaje de tendón del supraespinoso postquirúrgico. Es una búsqueda rápida, no vamos a profundizar mucho, por eso se van a dividir para que cada quien busque o un grupito busque un artículo, otro. Lo conjugamos, no es necesario hacer presentación ni nada, sino que lo vamos a platicar ahorita, por favor. Entonces van a tener ahorita 30 minutitos, 25 minutos para que hagan la búsqueda, den una revisada rápida de características clínicas y podamos avanzar con la clase, ¿sí? Empezamos ahorita, por favor, y cualquier duda me pueden decir. Maestra, ¿son 3 artículos por tema? Sí, por favor, 3 artículos por tema.
Ok.